Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Steve. El día de hoy nos encontramos por aquí montando bicicleta. Les voy a contar la historia de la bicicleta y qué mejor manera de hacerlo que yendo a la ciclovía. Y bueno, entonces vamos a estirar antes de irnos a echar bici porque es muy importante. Entonces vamos a hacer esto acá 10 segunditos. El otro pie, claro, el otro pie. Acá esto, acá rapidito, al otro lado. ¿Por qué lo hago? Porque yo no soy muy bueno para la bici. Realmente me prestaron una bicicleta. Entonces vamos a ver cómo nos va. Como se dieron cuenta, ya estiramos y toda la cuestión. Estamos con Lucilu, ya vamos a acompañar el día de hoy a esta travesía de ciclovía. La ciclovía aquí en Bogotá se hace los domingos. Está como desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde en algunos puntos. Les voy a mostrar unos temas de la bici en la que yo voy. Linda. Ahí vamos dándole la bici con toda. Voy a estar pendiente porque hace rato no monto bici. Yo soy muy flojo para esto. Hicimos una pequeña parada técnica porque yo no puedo contarles la historia de la bicicleta manejando, me caigo. Entonces, bueno, vamos a sentarnos un ratico. Entonces vamos a hidratarnos. Que bueno, la buena agüita no debe faltar porque está haciendo un sol muy bonito. La verdad, el clima nos está ayudando bastante. Entonces está genial. Saludcita ahí para ustedes. ¿Ustedes montan bicicleta? Cuéntenme en los comentarios, ¿les gusta la bicicleta? En 1818 el señor Carbon Dice fue el creador de la bicicleta. No como la conocemos ahorita, pero se podría decir que es el precursor de esta herramienta muy buena para el ambiente y pues para nuestra salud. ¿Tú sí sabías que la primera bicicleta que había era una máquina de correr? O sea, no era como la conocemos ahorita, sino eran las llantas, la otra llanta y en la mitad era como una tablita y uno ponía sus piecitos y corría. Ahí les voy a dejar la imagen para que la vean, pero prácticamente así fue la primera bicicleta que se hizo. ¿Sí sabía? No lo sabía. Entonces, ¿ustedes lo sabían? También déjenmelo saber en los comentarios. Pues básicamente esta bicicleta no tenía pues pedales prácticamente y pues eran unas ruedas de madera. Entonces corría uno, ¿no? Y bueno, a esta bicicleta se le conocía como velocipié, pero también fue muy reconocida por otro nombre que es Traiciana. Es una locura, ¿no? Es algo que uno dice, wow. Entonces es un dato muy interesante. La primera parada fue aquí en un parquecito que se llama Nueva Roma. Entonces, bueno, ya vamos a hacerle a la siguiente parada. Ya vamos llegando a la segunda parada. Entonces, que es Timisa Villa del Río, ¿cómo se llama? Es muy bonito este lugar por acá. Mucha zona verde. Me impresiona, muy bonito. Miren ese puente re grande. Está muy cool. Vamos a sentarnos y les sigo contando la historia. Ya nos sentamos por aquí y este lugar está muy bonito. Es mucha zona verde. Digamos, a mí me gusta cuando vengo al parque. Me gusta ir a esos parques que tienen, de verdad, se respira el aire fresco. Entonces está cool. Les cuento que en 1830 un señor llamado Kirkpatrick Macmillan, él era un herrero escocés, hizo algo muy importante pues para la bicicleta. Él creó una bicicleta que en la llanta delante era un poquito más pequeña y en la llanta de atrás era mucho más grande y le metió pedales. ¿Cuál fue la vaina de eso? Que digamos era muy difícil como impulsarse con la bicicleta para andar. Igual les voy a dejar la imagen a este lado. ¿Qué tal esa bicicleta? Súper extraña, ¿cierto? Pero bueno, es muy interesante saberlo. Y en 1861 un señor llamado Pierre Mochaus hizo historia, incorporó el pedal en la llanta de adelante, pero no funcionó porque digamos era muy difícil la estabilidad de la persona al momento de conducir. Entonces se iba de jeta, se caía. Entonces imagínense. Listo, chicos, entonces vamos a seguir hacia el otro punto y ahí les voy contando. Todavía no estoy cansado, eso es lo bueno. Digamos algo muy chévere que pues hace la bicicleta también, y digamos el sentido de ser youtuber como blogger de viajes también y todo ese tipo de cosas.
Es que te hacen conocer lugares que nunca habías visitado, nunca habías conocido dentro de tu ciudad. Por ejemplo, miren, yo nunca había estado por acá. Este debe ser el... pensaría yo, no, si estoy errado. Un río que se llama el río Fucha, si no estoy mal. Sí, no estoy mal. Pero se ve muy bonito. El río, pero realmente es muy bonito todo este lugar. Está cool para venir de pronto para hacer ejercicio, conocer otro lugar, entonces está chévere. Vengan en bici entonces, se toman fotos y me las ponen ahí en mis redes sociales, en Instagram. Bueno, aquí le vamos haciendo y Lucy me cuenta que aquí es el parque Timisa. A ver, ahí están entrenando. Pues vamos a entrar un momentico ahí. Recuerdan que cuando yo hice el video de cumpleaños estuve aquí, pero no había pasado por este lado. Entramos, miramos un poquito, salimos y seguimos recorriendo la ciudad. Aprovechando que estamos en la parte de atrás de los chicos de los BMX, les cuento que en 1879 un señor llamado James Taylor decidió pues arreglar un poco lo del equilibrio de la rueda, entonces la hizo mucho más grande y el atrás mucho más pequeñita. También en 1864 ya se le puso la cadena pues para que tuviera como ese mejor equilibrio y esa fuerza. También había una bicicleta así, de las que aparece en pantalla, pero para las damas. Entonces la única diferencia es que solo tenía un pedal para que ellas no mostraran las piernas pues en esa época. Realmente este parque está muy bonito y viene mucha gente. Está muy bacano para que ustedes vengan si ustedes son de otro país. Acabamos de ver unas españolas ahorita, entonces está muy cool eso. Además este parque es muy grande, el Timisa. Está chévere para que ustedes vengan, se diviertan, se distraigan y conozcan de paz. Hicimos un cambio por las bicicletas, entonces yo tengo ahora esta. Es un poquito más cómoda, la otra toca hacerle más fuerza. Pero bueno, ahí vamos siguiendo por la ciclorruta. Digamos, si ustedes quieren saber cuáles son las rutas, ustedes se guían pues prácticamente, cierran algunas vías principales y ponen de esta manera. Entonces esas cositas amarillas identifican que esa es la ciclorruta. Por ejemplo, acá tránsito exclusivo está prohibido solo para bicicletas y también para peatones, para que lo tengamos en cuenta. Uy, está venteando bastante fuerte, casi me atropella otra bicicleta, pero todo muy bien. Ustedes en la ciclorruta se encuentran mucho niño, joven, adulto mayor que anda en su bici, algunos ya muy deportistas, otros no tan deportistas como yo. Con la bici yo soy malo para echar pierna. Está muy chévere. Ya llegamos con una de las vías principales, que es la Boyacá, y ahí vamos haciéndole, vamos a dar otro recorrido pequeñito y ya porque va a llegar al otro día, no va a poder llegar a trabajar, me van a doler las piernas hasta donde no más pueda. Pero bueno, está muy chévere el recorrido. Hace rato no montaba bicicleta, entonces está genial eso. Y pues ahí vamos con Lucilu, pues ahí haciéndole. También dentro de la ciclorruta hay como lugares o puntos donde ustedes pueden comprar que su juguito de naranja, que su melocotón, por si tienen sed también. Acá hay uno, pero como es en varios lados de la ciudad, entonces van a encontrar en todo lugar estos puntos para hidratarse o relajarse también, si le echaron muy duro a la bici. Ese puente que se ve allá, la veo dura. Vamos a ver cómo nos va. Voy a llorar. Pues compramos un heladito, bueno, me gastaron el heladito. Pedimos el de queso con bocadillo, entonces provechito, está muy rico. Aunque la señora que nos atendió no me gustó cómo nos atendió, feo. Hicimos otra paradita después del helado. Porque bueno, la idea es conocer varios lados del sur de la ciudad de Bogotá, porque hay lugares donde no conozco. Entonces estamos aquí en un parquecito, por acá lo ven en la parte de atrás. Y les cuento que un señor llamado John Skeller Kem fue el primero que hizo una bici a la que usualmente nosotros conocemos y vemos. Esa la denominó, se le llamó la Rover Safety. Y bueno, después de eso se empezó a comercializar las bicicletas en 1885, donde esas bicicletas adaptaron como una postura más rígida y más natural al momento de conducir. Entonces ya es como nosotros la conocemos. Y bueno, vamos a ir hasta el último punto. Y ahí les contaré el último dato interesante y muy curioso que está por ahí. Entonces, ¡vámonos! ¿Qué tal la vista? Muy bonita, ¿no? Está muy chévere.
Es algo caleto, le decimos por acá en Colombia. Como que no viene mucha gente a verlo, pero se ve muy bonito. Pues vamos a sentarnos un ratico, les voy a contar una cosita y ya vamos para el último punto y listo. Sería nuestro recorrido en bicicleta. Esto ya hace parte de Ciudad Bolívar. Hoy eché mucha bici, ya voy como 3 horas dándole la bicicleta. Soy fuerte. Como dato curioso, en 1896 el ciclismo fue declarado como juego olímpico en las primeras olimpiadas de la era moderna. ¿Lo sabían? Es un dato interesante. Entonces ya nos quedamos un ratico aquí, entonces vamos a ir para el último punto y les sigo contando, entonces acompáñenme. Bueno, mientras que vamos caminando hacia el otro lugar, les cuento que cuando yo era más peladito, cuando era más joven, tan viejo yo, íbamos con mis parceros a bailar, íbamos a los entrenamientos y una vez nos fuimos en bicicleta, éramos 5, teníamos 4 bicicletas creo, la mía está dañada, tenía este cosito, el manubrio lo tenía hacia un lado y teníamos otras bicicletas. Llevábamos a alguien en la barra, esta es la barra. Esta es la que llevamos acá, llevábamos a alguien. Y nos rotábamos a ir hasta las 170 con... Eso es como las 100... Eso era en una loma, lejos. Era como 2 horas. Ahí nos íbamos todos locochones y tocaba subir unas montañas. No, eso cuando era joven y mis piernitas le daba duro a la bici. Pero bueno, aprovechen chicos, si ustedes me están viendo, si son jóvenes, adultos, echen bici que es mejor. No se tienen que aguantar también. Uy, el alimentador es horrible. Últimamente he sufrido por eso. Ahora llegamos a un lugar lleno de edificios. Entonces, bueno, existen varias clases de bicicletas. Están las BMX, las eléctricas, las de ruta de montaña, las playeritas, las semicarreras, las urbanas. Si se me escapa alguna, déjenmelo saber ahí en los comentarios, pues para yo saber también. Y no olvidemos que los beneficios, pues es nuestra salud y pues obviamente el medio ambiente, ¿no? La verdad estamos ya cansados, ¿cierto? No siendo más, me despido el día de hoy acá desde un lugar muy lejano, porque todavía nos falta llegar a la casa, es muy lejos. Pero bueno, no siendo más, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.